Ok. El que le habla es el doctor José Carlos Román. Hoy día vamos a hablar sobre senos paranasales y específicamente en relación a la anatomía del seno maxilar y algunos puntos que corresponden específicamente a la anatomía dento alveolar. Ok. A ver, empezamos. En esta imagen que estamos viendo aquí es un corte sagital, ¿no? De la zona que corresponde a los huesos de la cabeza, es un corte sagital, y lo que estamos viendo son varios detalles anatómicos de suma importancia para hablar en relación a los senos paranasales. Aquí, por ejemplo, en este corte sagital tenemos aquí la apófisis crista galli, aquí tenemos la zona del hueso frontal, ligeramente hacia abajo se contenemos los huesos propios de la nariz y encontramos esta laminilla, ¿no? Esta lámina superior y esta lámina inferior, ¿sí? En esta lámina superior corresponde a la lámina perpendicular del etmoides y esta lámina inferior corresponde al hueso vomer. Ahora, ¿por qué esta estructura es netamente importante? Porque esta estructura generalmente, uno, porque la primera estructura pertenece al hueso etmoides y la segunda estructura pertenece al hueso vomer, ¿sí? Y aquí en la parte media de la fosa nasal todavía nos falta otro detalle anatómico, ¿no? Un elemento cartilaginoso que viene a ser el septum nasal para conformar esos tres elementos de ese sector. Y hacia abajo estamos viendo a esta porción ósea que se llama apófisis palatina maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces, a nivel de la apófisis palatina maxilar y a nivel de la lámina horizontal del hueso palatino, la base del hueso vomer se va a articular sobre la apófisis palatina maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino a través de la cresta nasal. Entonces, en esta imagen estamos viendo la cresta nasal. Y esa cresta nasal pertenece a la apófisis palatina maxilar y a la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Okay? Esta imagen me está llevando a la consideración que aquí vemos un seno paranasal importante, que aquí estamos viendo, es grande y amplio, que vendría a ser el seno esfenoidal. ¿Ve? Entonces aquí nosotros tenemos un seno paranasal grande que corresponde al seno esfenoidal. Aquí estamos notando la silla turca y lo que está delante del seno esfenoidal, toda esta estructura lo que corresponde específicamente a la apófisis crista galli y lo que pertenece a la lámina horizontal, a esta lámina vertical, todo ello corresponde específicamente al hueso etmoides. Entonces quiere decir que el esfenoides es parte del seno paranasal que se ubica detrás del hueso etmoides, ¿no? Y el hueso etmoides también tiene ciertas cribas específicamente, ¿no? Si nosotros eliminamos, si nosotros eliminamos esta lámina del etmoides, esta lámina vertical del etmoides y parte del vomer, nosotros vamos a tener esta imagen, ¿ve? Y en esta imagen ya estamos viendo las celdillas etmoidales, ¿ve? No solamente ya estamos viendo el seno esfenoidal, sino estamos viendo también las celdillas etmoidales, ¿ve? Las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores, y detrás de ellos tenemos el seno esfenoidal. Y delante del etmoide, sobre el mismo hueso frontal, vamos a encontrar el seno frontal, ¿ve? El seno frontal. Y debajo del etmoides vamos a encontrar esta abertura ósea que corresponde al seno maxilar, a la abertura o el hiato que corresponde del seno maxilar. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo generalmente todos los senos paranasales. El seno frontal, que se encuentra en el espesor del mismo hueso frontal, el seno esfenoidal, que se encuentra en el espesor del cuerpo del esfenoides, el seno, y vamos a encontrar también generalmente el seno maxilar y hacia arriba una forma cuadrilátera, ¿no? Dividido en varios pequeños tabiques, no sé si están viendo esos pequeños tabiques, y esos tabiques corresponden específicamente a las celdillas etmoidales anteriores, a las celdillas etmoidales medias y a las celdillas etmoidales posteriores. ¿Ok? Entonces acá tenemos celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias y celdillas etmoidales posteriores. Detrás de ello está en relación con el seno esfenoidal. Delante y superior al etmoides, este cuadrilátero vendría a ser el etmoides, vamos a contener al seno frontal.
Y debajo del etmoides, en este corte, estamos hablando en relación a este corte sagital, vamos a encontrar el hiato del seno maxilar. En esta imagen hay que recalcar la anatomía del sector que estamos indicando. A ver, para poder recalcar. Se recuerda que yo mencioné que había unas láminas, y son láminas que se encuentran en forma unilateral, ¿no? Solamente se encuentra en la zona media. En la zona media no vamos a encontrar dos láminas por el lado derecho o el izquierdo, no, no, no. Lo que sí vamos a encontrar son láminas, estas dos pequeñas láminas que van a separar a la fosa nasal del lado izquierdo y a la fosa nasal del lado derecho. Eso quiere decir que si elimino esta lámina, que es única, y elimino esta lámina, que es el bombe, que también es única, lo único que me voy a encontrar generalmente es esta estructura, ¿ves? La celía semoidal. Entonces, el seno frontal encontramos en el lado izquierdo y también en el lado derecho. Las celías semoidales también encontramos en el lado derecho y en el lado izquierdo. Recuerden que esto es un corte sagital. Y parte del seno esfenoidal también ha sido cortado en la zona media. O sea, lo podemos ubicar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces hay que tener consideración. Entonces son 4 senos paranasales. ¿Cuáles son esos 4 senos paranasales? El seno frontal, las celías semoidales, y las celías semoidales son divididas en celías semoidales anteriores, celías semoidales medias y celías semoidales posteriores. Y atrás vamos a encontrar el seno esfenoidal, ¿ve? El seno esfenoidal. Y hacia abajo vamos a encontrar el hiato del seno maxilar. ¿Ok? Ahora, este hiato del seno maxilar realmente no se va a presentar, desde el punto de vista clínico, no vamos a presentar una abertura grande como estamos viendo aquí. Generalmente va a ser interpuesta por varios elementos anatómicos, ¿no? Varios elementos anatómicos me van a reducir este espacio, ¿no? O se van a interponer durante este espacio. Pero es importante reconocer qué elementos anatómicos estamos viendo. Por ejemplo, entonces esto corresponde a la abertura o al hiato del seno maxilar. Y eso quiere decir el huesito que está inmediatamente detrás. Este huesito, miren, lo que estoy delineando, este huesito de acá, ese huesito pertenece específicamente al hueso palatino. Esto vendría a ser la lámina vertical del hueso palatino y este vendría a ser la lámina horizontal del hueso palatino. Repito, la lámina vertical del hueso palatino y la lámina horizontal del hueso palatino. Y estos son crestas terminales. Estas partecitas de acá son crestas terminales donde se va a articular el cornete. Sobre todo en este sector se va a articular el cornete inferior. ¿Ok? Y hacia atrás de este hueso palatino, vamos a encontrar la apófisis pterigoide. Esto corresponde a la apófisis pterigoide. Y entre la apófisis pterigoides, el hueso palatino y el esfenoide, vamos a encontrar esta abertura, que se llama la abertura esfenopalatina. ¿Por qué digo esfenopalatina? Porque está en relación con el cuerpo del esfenoides y la lámina vertical del hueso palatino. Entonces, esta abertura de aquí también suele llamarse agujero esfenopalatino. Esfeno, porque arriba está en relación con el cuerpo del esfenoides. Palatino, porque está en relación con la lámina vertical del hueso palatino. El agujero esfenopalatino, por aquí va a pasar la arteria esfenopalatina y el nervio esfenopalatino, ¿no? Como un tronco común de cada uno de esos elementos, ¿ok? Entonces, esta imagen me está indicando muchas cosas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los 4 senos paranasales. Seguimos. Aquí ya lo estamos viendo una visión mucho más grande, lo mismo, mucho más grande. Aquí tenemos entonces la apófisis palatina en maxilar, vean, vemos claramente, se nota la apófisis palatina en maxilar, y vemos una pequeña lámina horizontal de hueso palatino. Y miren, esta pequeña porción ósea corresponde al hueso palatino. Ahí está, se nota la sutura aquí, ¿ve? Esta es la lámina vertical del hueso palatino, ¿ve? Esta es la lámina vertical del hueso palatino, y hacia atrás corresponde a la apófisis pterigoides. Esta pertenece a la apófisis palatina maxilar, y esta pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino. Y acá, hacia arriba, entonces estamos notando esa abertura, ¿no? El seno frontal, ahí tenemos el seno frontal. Luego vas a tener las celías semoidales, lo que hemos notado. La letra A es las celías semoidales anteriores. La letra B corresponde a las celías semoidales medias. Y la letra C corresponde a las celías semoidales posteriores. Y detrás de ello, nosotros vamos a encontrar al seno esfenoidal, ¿no? Y hacia abajo de ello vamos a encontrar esta abertura, lo que corresponde al hiato del seno maxilar. Ahora, ¿por qué se dice senos paranasales? Porque cada una de estas aberturas, que tiene una función
una función netamente específica de calentar el aire cuando ingresa por la vía respiratoria, por decirlo así, ¿no? Una de las tantas funciones que tiene, y también aligera el peso de la cabeza, ¿no? También participa en la resonancia de una voz determinada, ¿no? Pero específicamente es porque está en relación con la fosa nasal. Y todas, sea el seno frontal, sean las celdillas seminales anteriores, medio y posteriores, o el seno espinoidal, así también como el seno maxilar, siempre se van a relacionar con la fosa nasal. Por eso dice senos paranasales. Y uno de los senos paranasales más evidente que nosotros vamos a ver es específicamente lo que corresponde al seno maxilar, la que estamos viendo acá. Limitada ligeramente hacia atrás por este huesito, por la lámina vertical del etmoide, ahí tenemos la cresta turbinal, y ahí tenemos este espacio que estamos viendo aquí en este sector corresponde a la zona del meato medio, ¿ok? Corresponde a la zona del meato medio, ¿no? Que son una serie de aberturas, ¿ok? A ver, un momento, por favor. Ok, entonces, hay que determinar entonces estos senos paranasales que se ve claramente en ese sector. Ok, a ver, vamos a ver otra imagen. En esta imagen de aquí, ahí vamos a buscar una imagen que esté en relación a ese punto, acá. O aquí. Sí, ahí está, ahí vemos. En esta imagen es un corte coronal, fíjese bien por favor, este es un corte coronal a nivel del seno maxilar, ¿ve? Aquí estamos notando ese seno maxilar, ¿ve? Y este seno maxilar, ¿no? Mire, acá tenemos las celdillas etmoidales, se nota claramente las celdillas etmoidales, y esta es su contraparte, cuando ya está abierto, ahí tenemos las celdillas etmoidales, ¿ve? ¿Nota? En este sector. Y hacia abajo tenemos lo que corresponde a la pared anterior del seno maxilar, y aquí estamos viendo lo que corresponde a la pared posterior del seno maxilar. Entonces, el seno maxilar tiene límites. Limita hacia arriba con la cavidad orbitaria, limita hacia abajo con la cavidad bucal, limita hacia afuera con el área del hueso malar, limita hacia adentro con la fosa nasal, limita hacia adelante con la superficie facial del hueso maxilar, donde se encuentra la fosa canina. ¿Se recuerdan de la fosa canina? Limita hacia atrás lo que está en relación directamente con la tuberosidad de maxilar o la fosa pterigomaxilar. ¿Ve? Entonces, bastante cuidado con sus límites, porque esos detalles anatómicos los vamos a ver en una radiografía, ¿no? Entonces, cada uno hay que tener. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La fosa nasal. Y ahí tenemos esa lámina, ¿no? Ahí tenemos esa pequeña lámina que me está dividiendo ese sector, ¿no? Esta lámina es lo que prácticamente corresponde a este sector de aquí. ¿Ve? A la lámina perpendicular del etmoides y a la lámina que corresponde al vómer. Estas dos láminas lo vamos a ver en esta imagen. ¿Ve? Lo vamos a ver en esta imagen. Ahí está otra imagen de corte coronal. Este es un corte coronal a nivel del seno maxilar. Ahí está. Ahí vemos la apófisis crista galli. ¿Ve? La apófisis crista galli. La lámina perpendicular del etmoides. Y lo que estamos viendo aquí en este sector es lo que corresponde a la zona del vómer. ¿Ok? Lo que corresponde a la zona del vómer.
Y al costado estamos viendo lo que corresponde a la fosa nasal del lado izquierdo y la fosa nasal del lado derecho. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado para poder describir. Ahí tenemos la fosa nasal de un lado y la otra fosa nasal. Y acá se nota claramente el cornete, ¿ve? El cornete inferior. Recuerden que el cornete inferior se le considera como un hueso aislado. Y la parte del cornete medio y cornete superior que se encuentra en la parte más arriba pertenece específicamente al etmoides. Y el cornete inferior pertenece o se le considera como un hueso aislado. El espacio que vamos a ubicar entre el cornete y el piso nasal, en todo este espacio, eso se llama meato. En este caso se llama meato inferior, ¿ok? Entonces, en este corte coronal, si ustedes estamos viendo aquí, en este corte coronal, lo que estamos viendo, en cierta manera, en este corte coronal, lo que estamos viendo, entonces, de otra manera, estamos viendo también la cavidad orbitaria, ¿ves? También esos detalles anatómicos es importante considerar, porque también son aberturas naturales que me van a comunicar una región u otra región. Por ejemplo, la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, que me está comunicando la cavidad orbitaria con la cavidad craneana, ¿ves? O la hendidura esfenomaxilar, esfeno, no, esfenomaxilar, que me está comunicando generalmente la cavidad orbitaria con la región cigomática, ¿ves? Entonces, igualmente, la fosa nasal también tiene ciertos límites, ¿no? Hacia abajo la fosa nasal limita específicamente con la cavidad bucal propiamente dicho, ¿ves? ¿Ves? La cavidad bucal es amplio. Ahora, me está limitando a través de esta porción ósea del paladar, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo lo que corresponde a la apófisis palatina del maxilar, ¿ves? Ahí tenemos bien. Y aquí estamos viendo, mira, si estamos en el área molar, fíjese, si estamos aquí en el área molar, si estamos en el área molar, fíjese que es una laminita delgadita. Esta pequeña lámina delgada pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino. Y aquí estamos en una porción, un corte más adelante, y vemos que esta lámina ya no es, nada, no es tan delgada, sino es gruesa, ligeramente mayor cuerpo. Esto corresponde específicamente a la apófisis palatina del maxilar, depende de dónde se realiza el corte. Lo más importante de este detalle son las relaciones anatómicas. ¿Ve? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la pared anterior del seno maxilar y aquí tenemos la pared posterior del seno maxilar. La pared anterior del seno maxilar está en relación con la fosa canina, por decirlo así. La relación superior está en relación con la cavidad orbitaria. La relación que está en relación a la parte más inferior del seno maxilar está en relación con la cavidad bucal. Y la parte hacia afuera está en relación con el hueso malar. Y la relación que está en relación, que tiene una dirección netamente hacia la parte interna, se relaciona directamente con la fosa nasal, con la pared de la fosa nasal, ¿ve? Y la parte anterior con la fosa canina y la parte más posterior con la fosa pterigo-maxilar. ¿Ok? Entonces, es importante considerar, ahí vemos parte de las celdillas senoidales y esos detalles. ¿Ok? A ver, vamos a ver otra imagen. Entonces, en esta imagen de disección, ya estamos viendo la mucosidad de los cornetes, ¿ve? Recuerden que el cornete superior es un pequeño cornete, pequeño. Ahí tenemos el cornete superior, que pertenece al etmoides. Tenemos el cornete medio, que también pertenece al etmoides. Y aquí abajo, esta partecita de acá corresponde al cornete inferior, ¿no? No vemos el borde inferior de ese cornete. A ver, vamos a ubicar otra imagen, a ver si se puede ver con mayor claridad. No se ve con mayor claridad el cornete inferior. A ver, aunque aquí algo suele verse. A ver, aquí. A ver, atento con esta imagen. Entonces, en esta imagen tenemos, ahí vemos el seno esfenoidal, ahí vemos parte del seno frontal, y aquí vemos el cornete superior. Debajo de ese cornete superior tenemos este espacio, y este espacio suele denominarse, este espacio que estamos viendo aquí por esta flechita roja, meato superior. En esta zona del meato superior me va a desembocar específicamente las celdillas senoidales posteriores, y está en relación directa con el seno esfenoidal, ¿ve? Esta es la parte del cornete medio, lo que estamos viendo aquí es la parte del cornete medio. Y esta sombra, que es un espacio que se encuentra debajo del cornete medio, corresponde meato medio. Y sobre esa zona del meato medio me va a desembocar el seno maxilar, las celdillas senoidales anteriores y medias, el seno frontal también va a desembocar a nivel de ese espacio. Y aquí vemos el cornete inferior, en este sector de aquí vemos la zona del cornete inferior. Vamos a tratar de poner un poquito más para que pueda verse mejor. Aquí, a ver.
Entonces aquí nosotros estamos viendo el cornete inferior, ahí vemos cornete inferior, y aquí tenemos un pequeño espacio aquí, este pequeño espacio, ¿no? Realmente es un espacio que se encuentra debajo de este cornete, y por ese sector va a desembocar el conducto lácrimo-nasal. Va a desembocar el conducto lácrimo-nasal en el espacio formado debajo del cornete inferior. Ahora, fíjese en este corte de disección. Atentos con este corte de disección. En este corte de disección nosotros tenemos la apófisis palatina y maxilar y tenemos la lámina horizontal del hueso palatino. Miren, la apófisis palatina y maxilar y la lámina horizontal. Si ustedes pueden ver con claridad, yo veo una pequeña laminilla que está sobresaliendo encima, ¿ve? Esa es la laminilla que está por encima de la apófisis palatina y maxilar. Esa laminilla que está por encima de la lámina horizontal del hueso palatino, esa laminilla que le he mencionado, eso se llama cresta nasal. Cresta nasal de la apófisis palatina maxilar y la cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Y por qué es importante esta cresta nasal? Porque en ese sector se va a articular el hueso vomer y una pequeña porción del cartílago del tabique nasal. A ver, si me pueden entender de esta manera. A ver, un momento. A ver, vamos a ver, para que me pueda entender lo que estamos indicando. Vamos a buscar una imagen en relación a ese punto. Aquí. Este sector. A ver, en esta imagen también estamos viendo también casi lo mismo. Esta imagen es un corte transversal a nivel del seno maxilar. Transversal. Hay que definir. Este es un corte transversal a nivel del seno maxilar. ¿Ya? Entonces, en ese corte transversal que se encuentra a nivel del seno maxilar, podemos ver la apófisis palatina maxilar. Vamos a ver otra imagen para que me puedan comprender. A ver. Aquí. Aquí. Atento a esta imagen. Es lo mismo. Miren, normalmente ustedes están viendo esta imagen, conocen esta imagen. Ahí vemos la apófisis palatina maxilar y aquí vemos la lámina horizontal del hueso palatino, ¿no? Vemos la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Vemos la sutura palatina media, el agujero palatino anterior y el agujero palatino posterior y los agujeros palatinos accesorios, ¿sí? Y vemos las cavidades alveolares, ¿ves? Aquí vemos las cavidades alveolares, ¿sí? Pero recuerden que esta estructura es lo mismo que estaba aquí, ¿eh? Esta estructura se ha hecho un corte, una astectomía y se ha cortado la parte del paladar, por decirlo así, y lo hemos llevado hacia un lado, ¿no? Pero si ven por la parte interna, que corresponde al piso de la fosa nasal, esta es la misma imagen, pero visto desde el punto de vista de la fosa nasal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, ¿ves? Pero hay una característica evidenciable, que la apófisis palatina maxilar, desde el punto de vista bucal, fíjense, es rugoso, es cribiforme. En cambio, la misma apófisis palatina maxilar, porque es el mismo hueso, la apófisis palatina maxilar en el lado de la fosa nasal es un hueso liso, igual que la lámina horizontal del hueso palatino, desde el punto de vista de la fosa nasal, porque esta es la cara nasal, ¿ves? Esta es la cara nasal. Y aquí tenemos una pequeña crestita, ¿ves? Ahí vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen estamos viendo esta pequeña cresta, ¿ves? Ahí está la cresta, ¿ves? Esa cresta es lo que mencioné hace un momento. Eso se llama la cresta nasal de la apófisis palatina y maxilar. La cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino, ¿ves? Entonces, este es apófisis palatina y maxilar y esta es la lámina horizontal del hueso palatino. Ahora, esto es de suma importancia, esta imagen, porque hacia el costado vamos a tener el seno maxilar, ¿ves? El seno maxilar es grande. El seno maxilar en adulto es amplio. Fácilmente, repito, fácilmente una pieza dentaria puede estar ubicado en este sector. Fácilmente. ¿Ok? Tanto su corona como la raíz fácilmente, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? En este sector. Por ejemplo, en relación al seno maxilar, en relación a la cabeza alveolar, ¿sabes? Para que me puedan entender. En este sector, yo estoy viendo una cavidad alveolar del incisivo central, una cavidad alveolar del incisivo lateral, una cavidad alveolar del canino, una cavidad alveolar de la primera premolar
cavidad alveolar de la segunda premolar y cavidades alveolares de la primera molar, cavidades alveolares de la segunda molar. ¿Por qué les menciono esto? Porque las cavidades alveolares que están en relación directamente con el seno maxilar, miren, fíjese, debajo de esta estructura que estoy mencionando aquí por el cursor, vamos a encontrar el seno maxilar. O sea, nosotros vamos a encontrar esa estructura, ¿ve? Debajo de estas cavidades alveolares vamos a encontrar este espacio, el seno maxilar. Eso quiere decir que los ápices radiculares que se manifiestan a través de estas cavidades alveolares, va a estar en relación directa con el piso sinusal. Específicamente, los ápices radiculares correspondientes a la segunda premolar, los ápices radiculares provenientes de la primera molar y los ápices radiculares provenientes de la segunda molar. Tanto es así que esos ápices que se manifiestan a nivel de esa cavidad alveolar, a nivel del piso sinusal, esto vendría a ser piso sinusal, se va a manifestar con unas cúpulas, ¿ve? Ahí vemos una cúpula, acá vemos otra cúpula, aquí vemos otra cúpula, pequeñas elevaciones que se manifiestan a nivel del piso del seno maxilar. Son cúpulas, ¿ve? Ahí vemos cúpulas, ¿ve? Son cúpulas. Entonces, a veces la raíz, por ejemplo, palatina, a veces se manifiesta así, sobre el piso sinusal. ¿Ok? Recuerden que este piso sinusal es un espacio, y no quiere decir que el espacio va a ser directamente con el tejido óseo que están viendo. El seno maxilar está cubierto por una membrana, y luego de esa membrana va a estar la mucosa, y luego de la mucosa vamos a encontrar el espacio sinusal, ¿no? Sino que es una abertura grande. A ver, una aplicación clínica, ejemplo, para que me pueda entender. Imagínense que el paciente viene para hacerse extracción de la segunda premolar superior, una extracción, sea por diferentes motivos o existe una fractura radicular. Se procede a la intervención quirúrgica y con el elevador se procede a empujar, porque vamos a imaginar que no sabe el tratamiento normal, ¿no? Quirúrgico normal, y empuja el resto de la raíz y la raíz cae dentro del seno maxilar. ¿Por qué sucede eso? Porque la cortical del seno maxilar es delgado. Miren, por favor, este detalle. Miren la pared del seno maxilar. Miren, es delgado. Es una zona hueca y es delgado. ¿Eh? ¿Nota? Una zona hueca y es delgado. Miren, ¿nota? Es delgado. No vayan a creer que es una estructura dura. A ver, para que se puedan imaginar. En esta imagen. Estamos viendo la parte lateral y estamos viendo, ahí tenemos el hueso malar, ahí tenemos el hueso propio de la nariz, aquí tenemos la fosa canina y ahí tenemos el hueso alveolar, fíjese. Y aquí nosotros tenemos el hueso alveolar, ¿ve? Y aquí tenemos, en los huesos alveolares tenemos fenestraciones alveolares, ¿no? Y aquí se está manifestando la raíz mesiovestibular y la raíz distovestibular. Fenestraciones son pequeñas cavidades que se producen a nivel de la tabla vestibular del hueso alveolar por la proyección de estas raíces sobre ese hueso, el hueso delgadito. Eso no se ve ni en una radiográfica, en una imagen radiográfica no se ve, ¿ok? Solamente se va a descubrir si realizamos una intervención quirúrgica, levantamos el colgajo de este sector de la encía, ¿no? Y recién vamos a ver ese detalle, ¿ya? Entonces, yo digo, miren aquí tenemos la primera molar, segunda molar y tercera molar, ¿sí? Ahí tenemos las tres molares. Si nosotros estamos viendo en este sector, vemos el área de la tuberosidad del maxilar, vemos el hueso alveolar, vemos la cresta cigomática alveolar, vemos la fosa canina y parte del hueso alveolar, ¿ve? ¿Sí? Ahí está lo que corresponde a la eminencia canina. Esta es la cresta cigomática alveolar. Pero bastante cuidado en la eliminación quirúrgica de una de estas piezas dentarias. Se hace la eliminación quirúrgica, la extracción de esta pieza dentaria, teniendo el cuidado necesario, teniendo como conocimiento previo que esta estructura es una zona hueca. Es una zona hueca. Esta misma imagen vamos a proceder a realizar la eliminación quirúrgica, ¿no? De esta estructura, de esta tabla cortical. Y tenemos esta imagen. Es el mismo sector, vean. 1, 2, 3, ahí tenemos los dientes. 1, 2, 3. Ahí tenemos los 3 dientes, ¿ves? ¿Qué hemos eliminado? Hemos eliminado la cortical de la zona vestibular del alveolo, ¿ves? La cortical. Y fíjese, es hueco, ¿eh? Hemos eliminado la pared anterior del seno maxilar, hemos eliminado la pared lateral del seno maxilar y hasta la pared posterior. Y lo que no nos vamos a encontrar es que es un hueso hueco en relación al seno maxilar. Y es grande y amplio. Tanto es así que miren
que las raíces, los tercios apicales de estas piezas dentarias están en un contacto íntimo con la lámina, con el piso sinusal, ¿ves? ¿No está? Con el piso sinusal. A lo mucho me está separando 1, 2, 3 milímetros, a lo mucho acá 2, 3 milímetros, de aquí sobre el mismo piso sinusal. Pero lo que aquí podemos ver es una cúpula. ¿Ven esta cúpula? Recuerden que una molar superior tiene 3 raíces. Recuerden, una molar superior tiene 3 raíces. Raíz mesiovestibular, raíz distovestibular, y aquí notamos la cúpula producida por la raíz palatina de esa pieza. Eso quiere decir que muchas veces esta pequeña cúpula es producida por la proyección del ápice radicular de un diente, en este caso de la primera molar. Igualmente puede suceder. Recuerden que estas son molares superiores y que tienen 3 raíces, ¿no? 3 raíces divergentes. Estas 2 raíces vestibulares están ligeramente paralelas, pero todavía existe una raíz palatina, y las raíces de la tercera generalmente son funcionales. Recuerden que todas las molares superiores tienen 3 raíces. Se supone que ustedes ya saben quién lo inerva, se supone que ustedes ya saben quién lo irriga, y se supone que ustedes ya saben la fecha de erupción de cada pieza dentaria. Está en la teoría, está en la teoría. Ustedes pueden acceder a la teoría del grupo P1, a la teoría del grupo P2. Ahí está la teoría, ¿no? Entonces, está en relación a la fecha de erupción, o sea, bastante cuidado, ¿no? Pero una molar superior tiene generalmente 3 raíces. Pero miren la exposición del seno maxilar, por eso es un hueso hueco. Lo vamos a ver en una disposición más grande. En esta imagen, es la misma estructura, y estamos viendo lo mismo, ¿ve? Vemos el área de la tuberosidad maxilar, vemos el apofipterigoides, vemos la cresta cigomastoalveolar, vemos la fosa canina, donde realiza la anatotomía para el seno maxilar, ¿se recuerda? Y vemos las fenestraciones producidas por las raíces vestibulares de esta primera molar, ¿ve? Y aquí tenemos una pequeña fenestración. Y ahí tenemos la cresta alveolar, ¿ve? Esa pequeña porción de hueso que rodea en forma festoneada a esta pieza dentaria. Entonces, si nosotros eliminamos quirúrgicamente, ahí, por ejemplo, hemos aquí eliminado, hemos sacado la tabla vestibular del alveolo y hemos eliminado parte de la pared posterior, de la pared lateral y de la pared anterior del seno maxilar. Y lo que no hemos encontrado es que eso es una zona hueca, ¿ve? Solamente para que vean en esta imagen, que existe una pequeña lámina, miren, ¿ve? Existe una pequeña lámina. Esta lámina es delgada, por favor, y miren la expansión de este seno maxilar, ¿eh? Miren la expansión de este seno maxilar. La expansión de ese seno maxilar es esto, ¿ve? ¿Ve? Es grande. Fácilmente entra toda una molar entera con la corona y raíz. Se ha dado el caso que a través de un procedimiento quirúrgico iatrogénico, o sea, una mala praxis, por ejemplo, por no tener en cuenta la anatomía, por no considerar el piso sinusal que es delgado, se introduce la pieza dentaria dentro del seno maxilar. Sucede, ¿no? Y aquí vemos una imagen mucho más exacta, ¿ves? Aquí. Entonces, aquí vemos ese detalle con toda claridad. La raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular, raíces divergentes, son raíces vestibulares divergentes, y la raíz palatina, ahí vemos parte de la cúpula que corresponde a la raíz palatina de este diente, ¿ve? Que me está perforando el piso sinusal, ¿ve? Acá vemos la raíz mesiovestibular, aquí vemos la raíz distovestibular, y tenemos una pequeña cúpula, ¿ve? Correspondiente a la raíz palatina en este sector. Y las raíces más funcionales, ligeramente paralelas o funcionales, correspondientes a la tercera molar. Pero un detalle importante, por favor, a considerar. Miren la cortical, delgada, fina. Cuando ustedes van a realizar un tratamiento endodóntico, deben de tener el tamaño exacto de la pieza dentaria a través de una radiografía bien tomada. Una radiografía me puede dar una falsa imagen del diente. Eso hay que tener en cuenta. Si esta pieza dentaria mide 22 milímetros, vamos a suponer que mide 22 milímetros normalmente, de repente en una radiografía no me va a medir 22 milímetros, sino en una radiografía mal tomada, de repente me va a medir 15 milímetros. O de repente suele ser todo lo contrario, no me va a medir 22 milímetros, sino me va a medir 25, 26 milímetros. Entonces la imagen no es lo mismo que me va a presentar realmente como es la pieza dentaria. Para eso se tiene que aplicar una buena técnica radiográfica para tratar de coincidir el tamaño aproximadamente o aparentemente normal en relación a la radiografía con la muestra anatómica como tal.
¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una mala endodoncia, una mala radiografía, sea la radiografía elongada o escorzada, cuando digo radiografía elongada significa que me va a dar una imagen larga, o una imagen escorzada significa que me va a dar una imagen más corta de lo que es. ¿Ok? Realizamos una endodoncia y aquí estamos hablando de unos cuantos milímetros, ¿ah? Aquí estamos hablando de 1 milímetro, ¿ves? Si esta pieza dentaria de repente mide 22 milímetros, de repente con mi instrumento endodóntico de repente mide 22, 23 milímetros y perforo el piso sinusal sin querer, ¿ves? Sin querer. Entonces todos los restos, todos los residuos, todos los desechos de la cámara pulpar del conducto reticular se va a introducir al seno maxilar y va a producir con el tiempo una sinusitis, ¿ves? Por eso es que es importante, ¿ves? O de repente se elimina esta pieza dentaria, ¿no? Como estamos viendo acá. Acá, por ejemplo, se ha eliminado a la segunda premolar superior. Y al eliminarse la segunda premolar superior, no nos hemos dado cuenta, a través de una radiografía, pero no nos hemos dado cuenta que hemos perforado el piso sinusal, ¿ve? Aquí hemos perforado directamente el piso sinusal. Y si nosotros no nos damos cuenta, de repente el paciente, todo lo que va a comer, todos los líquidos o el resto de alimentos que va a comer durante los días subsiguientes y sobre todo, de repente no hay ni siquiera el coágulo necesario, el resto de alimentos, el resto de desechos va a introducirse al seno maxilar. Y el epitelio de la boca, ¿no? O sea, la capa, por decir así, de la mucosa de la boca, se va a introducir, va a invadir a la parte del seno maxilar. Y el epitelio del seno maxilar, que es un epitelio respiratorio, se va a transformar en otro tipo de epitelio. Ahí viene todo el proceso patológico a nivel del seno maxilar. Por eso es que es importante tener bastante consideración, no solamente un procedimiento quirúrgico como una extracción, sino también un tratamiento conservador como si fuese una endodoncia. Pero sea cual fuere el tratamiento, hay que tener en consideración esta estructura. Y recuerden, y para que por favor nunca se olviden, miren aquí, otra imagen del mismo sector, de la misma pieza dentaria, la misma muestra anatómica aquí, miren, la lámina cortical delgadita. Se da el caso que a veces uno, al extraer una tercera molar, por decir, anquilosada significa que hay una fusión directa entre el cemento radicular y el hueso alveolar de este sector, ¿no? Y a veces es tan difícil extraer que a veces se extrae con hueso y todo, porque se encuentra totalmente anquilosada en este sector. Y a veces se extrae la pieza dentaria, se ha dado caso que se extrae la pieza dentaria con parte del hueso alveolar y me deja toda esta parte denudada, toda esta parte abierta. ¿Ya? ¿Se acuerda? Entonces, fíjese la importancia, miren esa laminita. Y para que nunca más se olvide la dimensión, porque aquí estamos viendo una dimensión bidimensional solamente de ese punto de vista, pero viendo de un punto de vista más exacto, entonces podemos decir lo siguiente, miren el piso sinusal, aquí el piso sinusal, paredes delgaditas, ¿ve? Paredes delgadas, totalmente delgadas y amplio, y amplio. ¿Ok? Entonces, si eso tiene relación directa con las cavidades alveolares, ¿ves? Entonces acá nosotros tenemos, hablando de cavidades alveolares, entonces acá nosotros tenemos una cavidad alveolar correspondiente al incisivo central, cavidad alveolar correspondiente al incisivo lateral, cavidad alveolar correspondiente al canino, cavidades alveolares correspondientes a los premolares superiores, a la primera y segunda premolar superior. Pero aquí hay un detalle que ustedes deben de percatarse bastante. Las cavidades alveolares tienen diferentes formas de dimensión, diferentes formas. El incisivo central es ligeramente más circular. El incisivo lateral es ligeramente circular, pero ligeramente ovoide. El canino es totalmente ovoide, pero amplio a la vez. En cambio, las premolares son ovoides, netamente ovoides. Y las cavidades alveolares de una primera, segunda molar son 3. Cavidad alveolar de la raíz mesiovestibular, cavidad alveolar de la raíz distovestibular y cavidad alveolar de la raíz palatina. Aquí, si nosotros vamos a eliminar quirúrgicamente esta pieza dentaria, ¿no? A través de los procedimientos de exodoncia, ¿no? Generalmente uno de esos procedimientos de exodoncia es la aprehensión de la pieza dentaria a través de su cuello anatómico. Se puede girar la pieza dentaria dentro de su propia posición porque me permite, porque es circular. El incisivo lateral también se puede girar en algo, pero el canino ya es mucho más difícil girar sobre su propio eje. Mucho más difícil son las premolares. Si uno no toma en consideración estos aspectos en momentos de realizar una exodoncia, lo único que va a producir es fracturar el diente o fracturar parte del hueso alveolar. Claro, con la consiguiente complicación, ¿no?
Entonces, nunca podemos considerar la cavidad alveolar de un incisivo central de la misma forma que la cavidad alveolar de los premolares. ¿Ve? Aquí puede girar, quizás sobre su propio eje puede girar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo ligeramente. Pero aquí no, pues si aquí lo vamos a tratar igual que un incisivo central, lo vamos a tratar igual que una premolar, la premolar se va a fracturar porque acá no puede girar. Acá no puede girar. Entonces, ¿a qué me está indicando también ese conocimiento previo antes de ese procedimiento quirúrgico? Pero en relación al seno maxilar, podemos decir que el ápice, que la cavidad alveolar correspondiente a la segunda premolar y las cavidades alveolares de la primera y de la segunda molar superior tiene una relación directa con el piso sinusal, lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí, ¿ve? La cavidad alveolar de la segunda premolar, las cavidades alveolares de la primera y de la segunda molar tienen una relación directa con el seno maxilar, con el seno maxilar. ¿Ok? Ya entonces, bastante cuidado con ese aspecto. A ver, vamos a irnos a una parte ligeramente más práctica. A ver, un ratito. Ok, ya, a ver. Aquí, atentos con este detalle anatómico. Atentos, por favor. En esta imagen, a ver, aquí. En esta imagen es una radiografía periapical. ¿Por qué decimos radiografía periapical? Porque exclusivamente el estudio es para su tercio apical de cada diente. Acá tenemos varios tercios apicales, ¿no? Recuerden que una raíz se divide en tercios, ¿ah? Una raíz se divide en tercios. Tercio cervical radicular, tercio medio radicular y tercio apical radicular, ¿ves? Se divide en tercios, ¿ves? Se divide en tercios. Entonces, aquí vemos la primera premolar, la segunda premolar, vemos la primera molar y la segunda molar. Primer detalle. Segundo detalle, se supone que ya sabemos la fecha de erupción de estas piezas dentarias. Para ver la fecha de erupción de las piezas dentarias, aquí tiene en consideración esta vista. ¿Okay? En esta vista me está indicando la fecha de erupción de un diente temporal, ¿ve? De los dientes temporales, ¿Desde cuándo comienza a erupcionar la pieza dentaria? La pieza dentaria comienza a erupcionar a partir del sexto mes hasta los 2 años o 2 años y medio. En esa fecha del sexto mes, desde el sexto mes hasta los 2 años y medio, realmente va a erupcionar todos los dientes temporales. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen radiográfica panorámica, estamos viendo una radiografía panorámica correspondiente a una dentición mixta. O sea, hay dientes temporales, este es diente temporal, hay dientes temporales y hay dientes permanentes y erupcionadas y en proceso de erupción. ¿Ves? Ejemplo, por ejemplo, aquí estamos viendo la primera molar temporal, la segunda molar temporal. ¿Cuándo va a erupcionar esa primera y segunda molar temporal? Entonces me voy al cuadrito, digo, la primera molar temporal va a erupcionar entre los 15 y 21 meses y la segunda molar temporal entre 20 y 24 meses. Se supone que ya ha erupcionado. O sea, prácticamente esta es una radiografía panorámica de una persona que ya tiene toda la dentición temporal ya erupcionada. ¿Y cómo sé eso? Porque a su costado veo una primera molar permanente, ¿ves? Y yo sé de antemano que la primera molar inferior permanente o superior permanente erupciona a los 6 años. Y esta molar inferior ha erupcionado a los 6 años y ha llegado a tener la misma superficie oclusal en este sector. Entonces aquí en esta imagen radiográfica tenemos una primera molar temporal totalmente erupcionada, tenemos una segunda molar temporal también totalmente erupcionada y tenemos la primera molar permanente erupcionada. Y yo sé que para que llegue a esta situación de superficie oclusal, una condición de igual, ¿no? De esta superficie oclusal, yo sé que esta primera molar va a erupcionar, generalmente, o ya debió erupcionar a partir de los 6 años. O sea, yo sé fácilmente que esta primera molar erupciona a los 6 años, o sea, que ya pasó de los 6 años. Ahora, pero también veo el germen dentario
a nivel de la zona coronal, vemos el germen dentario de la segunda molar permanente. Este primer molar permanente es el germen dentario de la segunda molar permanente. Y que todavía no se ha formado su zona radicular. Conforme va a ir creciendo la zona radicular, el diente comienza a migrar, comienza a tomar su posición, comienza a erupcionar. Y para cuando esta pieza dentaria ya ha erupcionado a la altura de la primera molar permanente, ya ha erupcionado a niveles de sector, significa que ya estamos aproximadamente a los 12 años de edad. ¿Ve? Y ahora aquí, si nosotros vemos la primera molar temporal, la segunda molar temporal, debajo de cada una de ellas vemos el germen de la primera premolar, el germen de la segunda premolar. Pero yo sé de antemano que el germen de la primera premolar inferior va a erupcionar a los 9 años de edad. Yo sé de antemano que el germen de la segunda premolar va a erupcionar a los 10 años de edad. Eso quiere decir que estas germen dentarios, conforme avancen o comience a ponerse activo su movimiento eruptivo, y cuando comienza a realizar ese movimiento eruptivo, ¿no? Cuando comienza a desarrollarse parte de la zona radicular y como una colita me va a proyectar estos germen dentarios sobre estos dientes. Y entonces, ¿qué pasa con estos dientes temporales? Fíjese que estos dientes temporales, sus raíces son totalmente divergentes, son raíces largas, son raíces abiertas, y que entre esas raíces me va a contener estos germen dentarios. Entonces, conforme este germen dentario va erupcionando a cada uno de estos germen dentarios, las raíces de estos dientes temporales comienzan a reabsorberse, eso se llama rizólisis, comienza a reabsorberse. Tanto es así cuando esta pieza dentaria, así, aquí como está aquí, ¿no? ¿Nota? Aquí ya ha comenzado a tener, acá tiene un mayor movimiento eruptivo que esto de aquí, las raíces comienzan a reabsorberse, las raíces de los dientes temporales, eso se llama rizólisis. Cuando este germen dentario ya está en su posición más superior, a nivel de este sector de aquí, en la parte más superior, de hecho yo sé que esta parte de la zona radicular también se está desarrollando y las raíces de dientes generalmente se va a ir reabsorbiendo. Va a llegar un momento determinado que va a llegar un momento que ya estamos cerca de los 9 años de edad, este dientecito comienza a moverse, o hasta el mismo niño comienza a cogerse entre los dedos y de repente, sin querer, por una fuerza muscular, ¡pum!, sale como un movimiento de fuerza de los dedos, esta pieza dentaria sale y sale solamente la corona. ¿Y por qué solamente sale la corona? Porque las raíces ya se han reabsorbido, ¿no? Debido a este proceso eruptivo. Entonces acá también tenemos el germen del canino, ¿ve? De un germen permanente. Se supone que este debe erupcionar a los 11, 12 años de edad. Se supone que debe erupcionar a los 9 años de edad. Se supone que debe erupcionar a los 10 años de edad. Se supone que debe erupcionar a los 12 años de edad. Entonces esta placa radiográfica que se llama panorámica, generalmente corresponde a una persona que tiene más de 6 años de edad, ¿ve? ¿Por qué digo 6 años? Tiene 6 años de edad, pero a la vez tiene menos de 9 años de edad, porque veo que todavía este epicentral está bien recién, va a hacer movimiento eruptivo. Y yo sé que esta premolar inferior va a erupcionar a los 9 años de edad, ya debe haber erupcionado. ¿Se da cuenta? Entonces es una manera para ver ese detalle. ¿Ya? Entonces, esos son detalles que hay que determinar con bastante importancia. ¿Ve? O sea, tiene 6 años y aquí vemos incisivos centrales permanentes. ¿Ve? Aquí vemos incisivos centrales permanentes jóvenes. Miren, su tercio apical es abierto, se forma en trabuco. ¿Ve? Entonces, esa característica es importante. Con respecto a las otras relaciones anatómicas que estamos viendo en esta radiografía panorámica, aquí vemos una imagen radiopaca, ligeramente difusa, de forma transversal, compatible con la apófisis palatina maxilar. ¿Ve? Vemos una imagen radiopaca, ligeramente gruesa, en forma vertical, compatible con los tabiques que me separa la fosa nasal. ¿Se recuerdan? Lo que hemos mencionado, el cartílago tabique nasal, la lámina perpendicular de Moyes, el Bomer, ¿no? Ese detalle corresponde a este sector. Ahí vemos el área, la sombra, imagen radiopaca correspondiente a la zona de los cornetes. ¿Ve? Y aquí a nivel de la zona mandibular también vemos una imagen radiopaca, mira, en forma lineal, ¿no? Que corresponde a las corticales, compatible con las corticales del conducto dental inferior. ¿Ve? Y aquí, aquí también podemos ver, esto corresponde de un diente ya, una radiografía panorámica de un adulto. Acá vemos también, miren, la proyección de las molares superiores, miren el piso sinusal, ¿ve? La lámina cortical ligeramente radiopaca, compatible con el piso sinusal y sobre todo está tabicado. La imagen radiopaca ligeramente difusa, ¿no? Y ligeramente gruesa, compatible con el piso de la fosa nasal.
Y aquí en este sector también nosotros tenemos una imagen radiopaca ligeramente difusa en forma transversal, compatible con la apófisis palatina del maxilar. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y aquí también me sirve para ver, para estudiar en cierta manera, cómo se encuentran los ápices radiculares en relación al seno maxilar. Pero realmente para ver ese detalle no nos sirve mucho esta radiografía. Me da una sugerencia, me da un estudio. La que me va a dar, bastante información es esta radiografía. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en esta radiografía veo nítidamente el piso sinusal. Esta es una radiografía periapical superior del área de las molares, ¿no? Veo una cortical compatible con el piso sinusal, ¿ves? ¿Nota? Ahí está compatible. Veo una imagen radiopaca ligeramente gruesa en forma de U, compatible con la proyección del hueso malar, ¿ves? Y hasta se puede notar claramente la silueta de la raíz mesiovestibular, la silueta de la raíz palatina y la silueta de la raíz distovestibular. Y se nota que las raíces vestibulares son ligeramente divergentes, están ligeramente abiertas. En cambio, en relación de la segunda molar, sus raíces vestibulares son ligeramente más paralelas, ¿ves? Nota, ahí está la silueta de la raíz mesiovestibular, la silueta de la raíz distovestibular y por el fondo tenemos la raíz palatina. Y vemos la silueta de las premolares, ¿ves? Recuerden que toda molar superior tiene 3 raíces, o sea, primera, segunda, tercera. Ahora, la primera generalmente sus raíces suelen ser ligeramente divergentes, la segunda suele ser ligeramente más paralelas. Y esto lo podemos corroborar con esta imagen de aquí, ¿No ven que la primera molar, sus raíces, son ligeramente divergentes? Las raíces vestibulares, ¿eh? Las raíces vestibulares. O sea, la mesiovestibular y la distovestibular. Porque la palatina está hacia adentro, ¿no? Y acá suele ser más paralelas y acá ligeramente más fusionada, ¿ve? O sea, se cumple. Y vean la disposición del piso sinusal, ¿no? Lo que hemos visto en ese sector, ¿ok? Entonces, por eso que es importante tener ese conocimiento previo, ¿ok? Ya vamos a terminar, ¿ya? Entonces, bastante cuidado. Entonces, toda molar superior tiene 3 raíces, 2 raíces vestibulares y una raíz palatina, o sea, mesovestibular, distovestibular y palatina. Y la primera premolar superior, bastante cuidado, a nivel del tercio apical de la primera premolar, realmente tiene 2 raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina. Y para terminar, en las molares inferiores, tiene 2 raíces, ¿no? Una raíz mesial, una raíz distal. Se nota el hueso, el tabique alveolar. Vemos este tabique alveolar. O un tabique, y aquí vemos un tabique interradicular, ¿no? Aquí vemos un tabique interdentario o interalveolar, y aquí vemos un tabique interradicular. Se dice interradicular porque está separando las raíces de un mismo diente. Y vemos esta pequeña cresta, ¿no? La cresta alveolar de 1 milímetro de altura. Y vemos la imagen radiopaca compatible con la zona del esmalte, una imagen radiopaca compatible con el tejido de lentina. Y vemos una imagen radiolúcida compatible con el tejido pulpar. Radiolúcida es lo que está oscuro. Vemos la tornera gingival, vemos la tornera oclusal, ¿ve? ¿Ya? Vean, las raíces de la primera molar inferior son más divergentes, de la segunda suele ser ligeramente más paralela y de la tercera suele ser fusionadas, ¿ve? Entonces, para eliminar quirúrgicamente esta pieza dentaria, vamos a poner esta pieza dentaria, hay que ver la zona radicular. Aquí va a haber cierto problema. ¿Por qué? Porque hacia adelante no me deja mover porque se encuentra la segunda molar. Hacia atrás no me deja mover porque se encuentra el borde anterior de la rama ascendente. Y hacia abajo se encuentra dificultado porque sus raíces son totalmente dilaceradas, fusionadas y dilaceradas. Y me están atrapando el huesito del hueso interradicular, me está atrapando. Entonces, esta pieza dentaria hay que eliminar por odontosección. ¿Ve? Sí. Odontosección significa eliminar por partes, ¿no? Para crear el espacio necesario. ¿Ok? Entonces, esas cositas es importante continuar. ¿Ok? Ya, señores, les sugiero que vean los videos del grupo P1, los videos del grupo P2, del P3 y del último grupo del P5. ¿Ok? Siempre hay algo nuevo que vamos a incidir, sobre todo la erupción de la pieza dentaria, la fecha de erupción, inervación, irrigación y todo lo que hemos hecho durante las clases anteriores. ¿Ok? Ya, señores, ya nos hemos pasado bastante el tiempo, entonces hasta aquí nomás la clase indicada. Si no hay alguna otra pregunta, a ver, voy a dejar de grabar. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes?